Señor les bendiga, mis amados. Aquí estamos nuevamente en el libro de los Hechos, el día de hoy, en el capítulo 9. Y dice la escritura de esta manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Aquí en el capítulo 9 del libro de los Hechos vemos algo bien interesante. Saulo, un hombre religioso y perseguidor de la iglesia del Señor Jesucristo, tenía toda la intención de causar el mayor daño posible a la iglesia. Y el Señor, en su grande misericordia, se le revela precisamente cuando iba de camino a este lugar a apresar a los cristianos. Dios se le revela y le habla audiblemente y le pregunta que por qué lo persigue. Y Saulo entiende que se ha encontrado con el dador de la vida, con Jesús el Señor. Y inmediatamente reconoce y rinde
por las palabras que él expresó, rinde su voluntad a Dios y le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y se le dan indicaciones. Y otro de los detalles importantes en este pasaje que leíamos en el capítulo 9 de Hechos es que al mismo tiempo Dios ya había preparado el encuentro entre Saulo y Ananías. Se le revela a Ananías y le dice que vaya donde está Saulo y que ore por él, que imponga sus manos sobre él. Y Dios manifiesta el propósito que tiene con Saulo, al cual después se le llamó Pablo, al cual conocemos como el apóstol Pablo, un hombre usado grandemente por Dios. Y vemos aquí cómo Dios se revela a uno y al otro y provoca este encuentro donde Ananías iba a ser un instrumento de Dios para orar por Pablo, para que recobrara la vista y le dijera el plan que Dios tenía para con él. Y ciertamente Dios desde el principio le dijo: vas a sufrir por causa del Evangelio. Y ciertamente sufrió por causa del Evangelio, persecuciones, azotes, cárceles. Menciona él que hubo y estuvo en peligros entre falsos hermanos, en los lugares en donde él anduvo, con hambre, muchas veces sin tener con qué vestirse, y muchas veces con frío, en naufragio, en azotes. Pero aquí está manifiesto el maravilloso y glorioso propósito de Dios en la vida de las personas a los cuales ha alcanzado. Y hoy quiero aprovechar esta oportunidad para decirte, amado hermano, hermana, Dios tiene un propósito en tu vida y Él lo ha de ir manifestando. Una de las cosas que hemos aprendido a través de los años es que el permanecer en Él, el soportar las circunstancias adversas, el soportar las luchas que uno confronta, le llevan a uno a la dependencia de Dios, a esperar en Él, a soportar la prueba, la lucha, el conflicto, la situación adversa. Y eso forma en nosotros una dependencia de Dios, un acercamiento con Dios, sabiendo que muchas veces estamos más allá de nuestras fuerzas, confrontando cosas difíciles y cosas que están fuera de nuestra mano, pero no de la mano de Dios. Y ahí vemos y aprendemos cómo Dios una y otra vez obra a favor nuestro para que se cumpla su propósito. Y vemos que una de las cosas en las cuales debemos enfocar nuestra vida, como hizo el apóstol Pablo, es en compartir el Evangelio. El libro de los Hechos son escritos de la vida de hombres y mujeres que se movieron en fe, confiando en el Señor, y las circunstancias que confrontaron. Y todavía hoy día la iglesia sigue haciendo exactamente lo mismo, sirviendo al Señor, hablando el Evangelio. Aunque muchos han desvirtuado el Evangelio y lo han hecho una baratija, pero el verdadero Evangelio es anunciar a Jesucristo, anunciar la salvación en Jesucristo, anunciar la liberación, la sanidad, la restauración que hay en Jesucristo. Y culminando con el anuncio del Evangelio, del regreso de Jesucristo, que va a venir con gran poder para establecer su reino. Así es que yo te invito a que reflexiones en esto y tengas un momento de ese renovar en el Señor por su palabra. Y me gustaría que hiciéramos una oración y nos acercáramos al trono de la gracia de Dios para el oportuno socorro. Oremos. Padre, te damos gracias por tus muchas misericordias. Damos gracias por el bien tuyo sobre nuestras vidas. Damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas. Tu Espíritu Santo nos alumbra, nos guía, nos unge, nos capacita. Te damos gracias porque sabemos que aunque
En nosotros hay debilidad en muchas maneras. Tú tienes el poder para llevarnos en el propósito de tu voluntad, mi Dios. Y te damos gracias porque podemos confiar y esperar en ti, Señor. Acercarnos a ti y que tú te acercarás a nosotros. Yo te pido, Señor, por cualquiera de mis hermanos, que en cualquier lugar que esté pasando por tiempos de conflicto, tiempo de adversidad, te pido que traigas consuelo, que llenes de paz el corazón y que seas tú glorificándote, Señor, mostrando una vez más que tú no nos darás pruebas más allá de nuestras fuerzas, sino que tú también en medio de las pruebas nos darás la salida para que podamos soportar. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. A ti sea gloria y honra, Señor. Amén. Amén. Estamos conectados para la próxima, hablando del Evangelio, para alabanza y la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén.